Aprendizajes esperados, lenguaje y comunicación, nivel preescolar. Extraído de Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica, Secretaría de Educación Pública 2017. Se presenta en primera instancia el ámbito de oralidad. Las prácticas sociales del lenguaje son 5: conversación, narración, descripción, explicación y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Los aprendizajes esperados de la práctica social del lenguaje conversación son: solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros. Expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacciones con otras personas. En cuanto a la práctica social del lenguaje de narración, el aprendizaje esperado es: narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, con entonación y volumen apropiado para hacerse escuchar y entender. En cuanto a la práctica social del lenguaje descripción, el aprendizaje esperado es: menciona características de objetos y personas que conoce y observa. La práctica social del lenguaje explicación tiene como aprendizajes esperados: explica cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás comprendan. Responde a por qué o cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que comenta. Argumenta por qué está de acuerdo o en desacuerdo con ideas y afirmaciones de otras personas. Da instrucciones para organizar y realizar diversas actividades en juegos y para armar objetos. En cuanto a la práctica social del lenguaje, reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, los aprendizajes esperados son: conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y localidad y reconoce su significado. Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la gente. En el ámbito de estudio tenemos las prácticas sociales del lenguaje, empleo de acervos impresos y digitales, búsqueda, análisis y registro de información, intercambio oral y escrito de información. Y sus aprendizajes esperados son: explica las razones por las que elige un material de su interés cuando explora los acervos. Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona. Explica al grupo ideas propias sobre algún tema o suceso, apoyándose en materiales consultados. Expresa ideas para construir textos informativos. Comenta e identifica algunas características de textos informativos. En cuanto al ámbito literatura, tenemos la práctica social del lenguaje, producción, interpretación e intercambio de narraciones. Los aprendizajes esperados de esta práctica social son: narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características de las acciones y los lugares donde se desarrollan. Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que no conocía. Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos literarios. Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de otros compañeros. Construye colectivamente narraciones con la expresión de las ideas que quiere comunicar por escrito y que dicta a la educadora. Expresa gráficamente narraciones con recursos personales. La práctica social del lenguaje, producción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios tiene los siguientes aprendizajes esperados: aprende poemas y los dice frente a otras personas. Identifica la rima en poemas leídos en voz alta. Dice rimas, canciones, trabalenguas,
adivinanzas y otros juegos del lenguaje. Construye colectivamente rimas sencillas. La práctica social del lenguaje, producción, interpretación e intercambio de textos de la tradición oral tiene el aprendizaje esperado. Dice relatos de la tradición oral que le son familiares. Por último se encuentra el ámbito de la participación social. La práctica social del lenguaje, uso de documentos que regulan la convivencia, tiene los siguientes aprendizajes esperados. Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros. Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos. La práctica social del lenguaje, análisis de medios de comunicación, tiene como aprendizaje esperado. Comenta noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios. La práctica social del lenguaje, producción e interpretación de una diversidad de textos cotidianos, tiene como aprendizajes esperados. Interpreta instructivos, cartas, recados y señalamientos. Escribe instructivos, cartas, recados y señalamientos utilizando recursos propios. Produce textos para informar algo de interés a la comunidad escolar o a los padres de familia. Muchas gracias por la atención prestada al presente video. Hasta pronto.